Nos acompaña Alejandro Martínez, él es decano de la Facultad de Ingeniería, para, bueno, justamente adentrarnos a la situación de primera mano, cómo están viviendo, por qué esta necesidad, ¿no?, de salir a la calle y también pedirle a la gente, ¿no?, que se sume. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para difundir esta situación que estamos pasando. Sí, llegamos a esta situación después de que se votó esto varias veces, que la justicia también se expresó y dictaminó al respecto. Y la verdad que a los docentes, a los investigadores, a los funcionarios, no es nuestra naturaleza estar en la calle haciendo reclamos, no estamos para eso, tenemos que dedicarle tiempo de nuestra gestión a estas cuestiones. O sea, si a veces nos preguntamos por qué estamos mal, y bueno, también estamos mal porque nos tenemos que dedicar a estas cosas en vez de dedicarnos a tratar de hacer mejor para lo que nos pagan, ¿no? Y a eso nos llevó el gobierno, lamentablemente, en todo este tiempo, digamos, ¿no? A ver, contémosle a la gente que tal vez no está muy adentrada a la situación. El presidente de la Nación vetó la ley de financiamiento. ¿Y eso qué significa para ustedes? Y pensá de que en promedio los salarios... los salarios comparativamente a lo que podría ser, tomando como base diciembre del 23, tuvieron un desajuste respecto a la inflación, a lo que se tendría que haber recompuesto, que hoy habría que hacer un aumento en promedio, siempre hablando, porque hay muchas categorías, tipos de empleados, digamos, están los docentes, están los no docentes, pero estamos hablando de algo más de un 50%. Y quedó estancado. Y prácticamente, porque lo que se fue dando siempre, si había 2, 3 por mes, claro, a veces no había nada y a veces había un 1%. Claro. Y eso ha llevado a que después de 2 años ya tuvimos renuncias de gente que... Sí, de valor. Que no soporte. ¿No? Claro, de valor, que no puede sostener esta situación. Sí, y ¿sabés qué? Perdón. Yo digo, a los primeros que le pega son a los investigadores que viven exclusivamente de esto, a los que hacen docencia, que viven exclusivamente de esto. Los otros no es que no tengan que ser considerados, porque tenemos muchos docentes de educación simple, pero ese investigador vive de esto exclusivamente y le costó al Estado Nacional mucho dinero formarlos. Es su carrera de grado, su doctorado, su postdoctorado, los recursos, y vemos como otras entidades que normalmente todos cooperamos con todos, pero que se llevan nuestros recursos de universidades privadas o empresas, y después nos preguntamos cómo vamos a desarrollar el país, porque los recursos humanos son lo primero que una persona o alguien proyecta en su proyecto, y sin embargo acá parece que son de descarte, ¿no? Perdón, y una cosa que quiero mencionar, que a veces no mencionamos los universitarios, los dirigentes, es no solamente tenemos renuncias, ya a esta altura tenemos renuncia de gente que no contamos porque ya dijo, no voy a ser investigador. ¿Entendés? Gente que no entró al sistema porque ya vio... Que bajó los brazos directamente. Sí, un estudiante avanzado o un recién recibido que tenía vocación y tiene vocación y ambición de trabajar, que no son muchos, ya de por sí no son muchos porque el mercado normalmente puede pagar más que una universidad en general, claro. Pero ahora ya resignó, o sea que ni siquiera lo contamos a eso, ese hueco lo vamos a sufrir o lo estaremos sufriendo en algún tiempo. Alejandro, estuvo en conferencia de prensa el ministro de Gabinete, el jefe de Gabinete Adorni, hablando justamente de cómo había fallado la justicia respecto a este tema, y si te parece lo escuchamos y después lo analizamos. Marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno Nacional. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Paso a recordar que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo que establece la Ley número 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos. Hay una Por otro lado, de regocijo, ¿no?, desde el Gobierno Nacional, de que haya, digamos, fallado a favor de ellos esta no financiamiento debido a las universidades. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven a un gobierno que desprecia la educación pública? Y la verdad que es
Es triste, ¿no? Porque de vuelta, te digo, nos tenemos que enfrentar a una situación para la cual no estamos preparados, digamos, ¿no? O sea, no... Sí, me imagino que no tenés ganas de estar un domingo acá hablando con nosotros y no tenés tareas mucho más importantes para realizar, pero es necesario. Los que trabajamos todos los días es a lo que nos pega, digamos, y tratamos de mejorar la universidad y de mejorar, y si el gobierno tuviera intención de mejorar, si el gobierno quisiera mejorar algo de todo esto, tendría mucho más aliados si plantea las cosas como son y se discuten las cosas de fondo. Claro. Pero no de esta manera, que lo que uno deduce sin pensar mucho más es que realmente lo que querés es o achicarla o hacerla desaparecer. Igual no hay, perdón, Sí, Rafa, pero ¿no hay algo más que se podría pensar desde el lugar, por ejemplo, de la lavada de cabeza, de la politización dentro de las universidades o dentro de las facultades? ¿No está esa pata además? Esa pata decís como cuestionamiento. Sí, a la claro, por universidad. supuesto. Esto es una opinión personal, no muy personal. Yo creo que hay una parte ideológica y una parte del gobierno que ideológicamente está en contra de la universidad, Claro. o por lo menos la quiere achicar. Y habrá otra parte que tiene que ver con las internas de Políticas, partidos, claro. políticas, digamos que, no sé, nosotros bienvenido que esté la política en la universidad. Obviamente yo también personalmente predico mucho de que la política en la universidad tiene que ser una política abierta y tiene que permitir que los mejores estén conduciendo. Pero creo que hay una parte que es ideológica en contra de la universidad, en contra del Te sistema. pregunto desde el plano de la formación de ingenieros. Este país tiene activos estratégicos, el litio, hidrocarburos, etcétera. Ahora, la formación... Que realmente quiere mucho el gobierno, ¿no? Porque Claro. siempre habla Sí, sí. del litio, las minerías, qué sé yo, y Ahora, sin embargo... La formación de ingenieros es algo clave, es algo estratégico también. ¿Cómo se viene resintiendo en virtud de que necesitan hacer prácticas, necesitan recursos? ¿Qué venís notando en cuanto a eso? Y bueno, viste, la educación también es un proceso lento, digamos, ¿no? Tanto de implementar como también después de evaluar, digamos, ¿no? Esto nos pega de lleno, creo que lo que más rápido se nota es que empezás a perder gente. O sea, si en la cátedra tenías 3, 4 personas, por ahí ahora tenés la mitad, o alguno lo tenés que reemplazar con otro que no tuvo la formación del que se fue. O sea, eso se va a ir, yo creo que notando en los resultados con un poco más de lentitud. Lo que yo sí te puedo decir es que nuestros estudiantes de ingeniería, te doy algunos ejemplos, nuestros chicos de petróleo salieron campeones mundiales en la competencia de Petrobol, ahí van las mejores universidades del mundo de petróleo, que gastan 70, 80 mil dólares por año por estudiante, y nosotros debemos hacer los números rápidos, está entre 1.500 y 2.000 dólares. O sea, nuestros estudiantes, nuestros frutos demuestran eso. Hace poco vinimos acá también a mostrar cómo nos metimos en el proyecto Artemis II de la NASA. O sea, Entonces eso genera valor. pero claro, la universidad genera valor en la sociedad, en muchas personas que no hubieran podido ir a la universidad si no hubiera sido por esta oportunidad, pero además demuestra los resultados en el andar y un montón de otras cuestiones de logros, de investigaciones, de ciencia, que la ciencia en la universidad es una de las patas de la excelencia universitaria. O sea, que en las universidades públicas tengamos investigación es el resultado de que los estudiantes se le paran adelante docentes que están estudiando, que están trabajando al borde del conocimiento. Eso no es menor, es una de las cosas que hace diferencia. ¿Ustedes hoy pueden pagar todos los gastos de la universidad? Hay gastos que las facultades tenemos de funcionamiento que son deficitarios, los conozco bastante bien. Para que tengas una idea, en el 25 habrán sido 600 y pico mil de dólares. Cuando yo hago una cuenta de algunos gastos, si querés de alguna cosa menor o mantenimiento, necesito 3, 4 millones de dólares. Hablando en dólares, perdón, para resumirlo. Sí. Después hay gastos centralizados de la universidad, que la universidad trata de balancear porque tiene que manejar. Ustedes hablaban de los hospitales, o vos hablabas de Yo los hablaba de los hospitales. hospitales, sí. La UBA es una de las pocas universidades que tiene hospitales públicos. Cuando uno va a un hospital, y acá los médicos, la verdad, hay que sacarse sombrero, y además a los que gestionan esos hospitales, cuando vos ves que lo que está en riesgo es la vida de la gente. Total. O sea, ves que no se han transferido los fondos de los hospitales, o sea, que son insuficientes. Sí, que hablamos de cáncer, por ejemplo, como el ROFO, para ser pero más claro. Vos estás en un hospital, la otra vez tuve que ir a uno de la UBA, y veía cómo pasaba la gente ahí, digo, toda esta gente viene esperanzada que alguien la va a ayudar. Totalmente. O sea, un hospital de la universidad tiende como Que puede cualquier... prolongar la vida.
Claro, y atiende como cualquier otro hospital del sistema hospitalario que tiene mucho más presupuesto, en el mismo país, en el mismo lugar, en la misma Argentina. Y nuestros médicos de esos hospitales son de los mejores médicos que hay. Entonces, bueno, eso es lo que está en riesgo, ¿no? Indigna, da bronca, pero hay una convocatoria. ¿Cuándo, a qué hora? Y obviamente llamamos a toda la población que apoye también, ¿no? La universidad pública, el derecho a la educación. Insistimos con esto, no es un capricho, es un derecho. Sí, y yo quisiera agregar algo. Sí. Yo creo que la gente se suma porque ya pasa a ser, y estoy hablando del universitario exclusivamente, porque probablemente se sumen otros que también tengan sus propios reclamos, ¿no? Sí, jubilados, por ejemplo. Claro, sí. claro, otros sectores. Pero cuando este tema sale a esta luz, ¿por qué la marcha universitaria tiene éxito? Tiene éxito porque la gente lo toma como un sistema, es más que un reclamo salarial. ¿Entendés? No es solo, porque resumirlo a un reclamo salarial que ciertamente es gravísimo y urgente, tanto para docentes como para no docentes, pero cuando la gente va a la calle convencida de un sistema universitario, ¿no? Es la virtud de este país. Salieron también artistas, ¿no? En estas últimas horas a apoyar la marcha, a reclamar que la gente también salga a favor, ¿no? Y reclamando esto, ¿no? La educación pública para todos. Educación pública para todos gratuita, ¿no? Y de gran valor, como es la universidad. Sí. Te voy a decir algo. Nosotros, por lo menos en la facultad, que respetamos todas las opiniones desde ya, no cuestionamos si votaste el estudiante, probablemente tengamos muchos estudiantes que votaron a Milei Desde ya. y docentes que votaron a Milei, pero esos mismos estudiantes defienden la universidad, porque lo pudiste haber votado por un montón de motivos, pero no vamos en contra de ellos. Ellos están a favor de la universidad, muchos de ellos, pero si no, no tendríamos el éxito que vas a tener y que tenemos en estas marchas, en estas acciones. ¿Te imaginas la foto que tuvimos en 2024? Yo creo que sí, porque ha pasado tiempo, digamos, o sea, es como que la situación se fue empeorando, ¿no? Pasa el tiempo y se va empeorando, solo el hecho del paso del tiempo va empeorando esta situación muy crítica. Terrible. Bueno, realmente es impresionante cómo viene desmejorándose todo en ese plano, en el plano de los jubilados, en el plano de los hospitales, con esta cuestión que hay que volver a salir a la calle, se vuelve a convocar a una marcha. ¿Qué hablas con las facultades del interior? Porque yo imagino que en ciertos puntos creo que la cosa cuesta un poquito más, pero ¿qué situaciones puntuales te han comentado? Y yo estoy muy en contacto con los decanos de ingeniería, somos una comunidad, digamos, de la Facultad de Ingeniería del país, y bueno, ahí se vive también con mucho, se vive distinto que en las grandes ciudades, ¿no? Porque en las grandes ciudades cada uno es como que es no tiene un sector aislado, pero está cada uno en la suya, parece. Pero en una comunidad chica eso impacta, porque el docente es el mismo tipo que te encontrás después en otro rol, en otro lugar, en el gobierno o en un trabajo. Lo veo como todavía más comunitario, ¿no? Inclusive los políticos, porque los políticos después vuelven a sus comunidades locales y tienen que rendir cuenta por la universidad que no le votaron o lo que hicieron o lo que no hicieron, ¿no? Bueno, me imagino que la esperanza es lo último que se pierde, así que, bueno, veamos a ver qué pasa después de esta movilización, ¿no? Perdóname, y un comentario más. Fíjate la cuestión numérica de esto, ¿no? O sea, lo que impacta esto en el presupuesto, cuando el gobierno tomó otras medidas, que podría haberlo, o sea, si tuviera intención, políticamente podría haberlo resuelto, digamos, este tema, podría resolverlo hoy. O sea, que la política demostró ahí que tomó medidas en desmedro del sistema universitario, ¿no? Por los valores que impacta esto en el presupuesto. Muchas gracias, Alejandro, No, gracias por a estar ustedes. hoy acá con nosotros.